conversar con ustedes, un poco conocer sus expectativas. Y queremos conversar contigo, o comenzar contigo, Estefan, para que de manera breve, por favor, nos señales qué es lo que te animó a ser candidata al Congreso de la República y qué es lo que tú tienes como perfil profesional, personal, como para que la gente lo pueda tomar en cuenta. Bueno, yo vengo haciendo trabajo social desde hace muchos años. Empecé en mi colegio, participando en los eventos que se iban dando. Y luego ya cuando estaba en la universidad hice voluntariado del INAVIV, tengo una asociación que presido, hacemos asesoría legal gratuita, hacemos capacitaciones sobre bullying, empoderamiento, juvenil en los colegios. O sea, venimos trabajando con la sociedad civil hace mucho tiempo. Y adicional a ello, bueno, soy abogada, he trabajado más de 2 años en el Congreso. Tengo la experiencia a nivel parlamentario, hacer proyectos de ley, dictámenes, pero sobre todo gestión, porque los congresistas también hacemos fiscalización y gestionamos lo que muchas veces los ministerios dejan de lado, ¿no? Y sobre todo en zonas tan alejadas como Lima Norte, del distrito que yo vengo, que es San Martín de Porres. Entonces, en base a eso, dije, ¿por qué no llevar la voz ahora de la población en el Congreso y no solamente estar en el lado civil, sino ser parte del gobierno para poder impulsar las políticas públicas que queremos? Y bueno, Ahora, y UPP me invitó. Claro, en el caso tuyo, Evelyn Coloma, ¿qué es lo que nos puedes contar de ti? ¿Qué te animó a ser aspirante al Congreso de la República? Buenos días. Buenos días, gracias por la pregunta. Bueno, yo soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Migratorio, soy docente de la Universidad de Lima, actualmente de la Facultad de Derecho, tengo la cátedra de Derecho Laboral 1 y Derecho Laboral 2. Soy directora del área laboral y migratoria de un estudio de abogados donde laboro 10 años, ejerzo en la actividad privada por 10 años, pero antes estuve 2 años trabajando en el Congreso, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en el cual aprendí todo lo que es la labor legislativa, de representación que tienen los candidatos y también de fiscalización, ¿no? Porque en la comisión desarrollábamos las 3 actividades, ¿no? A lo largo de mi práctica me he dedicado mucho a la investigación en el derecho laboral y creo que es una rama que es necesaria de evaluar cuando tenemos estas normas tan dispersas en nuestro ordenamiento. Es una de las propuestas que yo tengo. ¿Y qué me animó a ser congresista? Pues creo que ya es necesario hacer un cambio, ¿no? El país necesita nuevos rostros y necesita rostros de personas que estén preparadas para llegar al Congreso, no para aprender, sino para trabajar desde el primer Perfecto, día. Ahora, les planteo una pregunta de coyuntura, porque sin duda alguna va a ser la que también atraviesen ustedes en el hipotético caso de que sean elegidas congresistas, porque esa pandemia tiene para ratos. De llegar a julio, agosto, aún con estas medidas restrictivas de falta de vacuna, con cuarentena, con desempleo, ¿qué se podría hacer desde el Congreso para revertir esa situación de manera legislativa o de control de fiscalización? Estefan. Por ejemplo, número 1, ir a los hospitales a fiscalizar la labor que están realizando, porque es contundente que los hospitales han colapsado y no se han sincerado las cifras por parte del Ejecutivo. Segundo, sistematizar el sistema de salud, las postas, los hospitales que pertenecen al MINSA o el Salud, no están sistematizados. Es por eso que si una persona va a un centro de salud y no pertenece, simplemente no lo atienden. Entonces necesitamos unificar nuestro sistema de salud porque yo creo que esta crisis ha demostrado que el sistema de salud está colapsando. Vizcarra ha manejado un año de ineptitud del país, porque si ustedes ven, hace un año teníamos el sistema de salud que hoy día tenemos, no ha habido un avance, no ha habido construcción de nuevos hospitales, no hay nuevas camas UCI, simplemente estamos tal cual. Es por eso que estamos volviendo a repetir una medida que el año pasado no tuvo el éxito que se esperaba. Y peor aún, porque ahora la economía del país es otra. Siquiera el año pasado las personas tenían sus ahorros, sacaron sus CTS, sacaron sus fondos de AFP, pero hoy en día esas personas no tienen de dónde más sacar. Y ahora nuestro queridísimo presidente Sagasti tiene la idea de que va a mandar a detener a las personas, ¿no? Hay centros de retención y la gente tiene que trabajar. Lo pones en la disyuntiva de contagiarse de COVID, pero por el otro lado morirse de hambre, ¿no? Entonces la gente lo único que tiene que hacer es salir a trabajar. Y la brillante idea del gobierno es, aparte, muerte civil. O sea, encima no va a tener acceso a ningún tema con ningún ministerio. O
sea, ningún bono, ningún beneficio, ¿no? Eso sí es bastante polémico. En el caso tuyo de ser congresista, ¿qué harías para que medidas sanitarias que puedan ser aplicadas en el país sean más llevaderas y no de impacto social fuerte? Bueno, hay que tener en cuenta que vamos a tener que trabajar de la mano con el Ejecutivo, ¿no? Y también los centros de atención, estos centros de atención base que hay de la salud se tienen que reforzar, ¿no? Hay muchos que han sido cerrados. Es necesario que estos sean abiertos porque la gente no solo se está muriendo de COVID, ¿no? Se están muriendo también por enfermedades que no están siendo tratadas, enfermedades diferentes al COVID que no están siendo tratadas a tiempo, porque al no tener esos centros de atención primarios, pues la gente necesita ir a los hospitales, ¿no? Eso tiene que cambiar. Por otro lado, la reactivación económica, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano con el Ejecutivo para ayudar a reactivar todos estos emprendimientos, a todos estos empresarios que han tenido que cerrar sus empresas, ¿no? Es necesario, ¿y cuántos puestos de trabajo se han perdido al cerrar estas empresas? Es necesario ayudar a reactivar la economía, ¿no? Y empezar por los pequeños empresarios que han sido los más perjudicados con la pandemia, ¿no? Lo otro es también la educación, ¿no? Sabemos que la educación virtual se ha estado dando de alguna u otra forma, ha sido este año un plan piloto, pero sabemos que el siguiente año la educación virtual va a continuar. Es necesario también reforzar esta educación virtual que se está dando a los niños y también llevar la conectividad a aquellos lugares donde los niños pues no han podido tener acceso a la educación porque no tienen acceso a internet. Entonces, no podemos hablar de educación para todos cuando hay niños que no han podido estudiar todo este año porque lamentablemente no tienen acceso a la conectividad. Es uno de los derechos que nosotros planteamos reconocer como uno de nuestros proyectos, ¿no? Ahora, dentro de la cuarentena o esta pandemia que estamos atravesando, también la Contraloría informó que el nivel de corrupción se ha incrementado de forma exponencial. Se incrementó mucho más incluso que la necesidad de oxígeno. Pero lo que también se desconoce es si es que la Fiscalía o el Congreso de la República, sobre todo, está llevando alguna investigación en curso para determinar responsabilidades funcionales del Ejecutivo en el gasto del dinero en tiempos de pandemia. ¿Qué se puede hacer en el tema de corrupción sin salir del contexto de cuarentena o de pandemia, Estefan? Bueno, yo creo que primero tenemos que empezar a sancionar a los funcionarios, pero de manera efectiva. Vemos que eso ha sido un saludo a la bandera durante el gobierno de Vizcarra y de Sagasti, porque pareciera que fuera el mismo gobierno. Son candidatos de los medios de comunicación que muchas veces no muestran la realidad. Entonces, yo creo que primero, en este tema de corrupción, pero sobre todo en el contexto de la medida sanitaria, necesitamos mayores penas, más severas, porque muchas veces es un saludo a la bandera. El Congreso tiene comisiones fiscalizadoras que en estos últimos tiempos no han funcionado. No sé qué es lo que está pasando, que prácticamente los congresistas se han quedado de lado, porque somos los llamados a hacer una investigación más profunda, una investigación política, porque si bien es cierto, no tenemos responsabilidad, nosotros no podemos sentenciarnos, porque eso le compete al Poder Judicial, sí podemos hacer un seguimiento para demostrar esas malas prácticas. Yo creo que cuando se ha dado las sumas millonarias por compras de maquinaria, o sea, ahora el oxígeno que no hay, y vemos funcionarios inexpertos que simplemente lo que quieren es lucrar con la necesidad del pueblo. Somos nosotros los congresistas los que tenemos que ser la voz de ellos, porque lamentablemente el Ejecutivo es indolente ante estos momentos. Bueno, lo cierto es que en los últimos tiempos han salido denuncias bastante contundentes. Por ejemplo, algo que sí yo seguí bastante de cerca, el tema de la compra de pruebas rápidas en la primera parte de la cuarentena, con sobrecostos millonarios. O los 50 millones de la ministra de Economía que regaló y nunca se supo dónde están las supuestas vacunas, ¿no? Además de todo eso, el tema de ventiladores, el tema de hospitales modulares que viene siendo denunciado en contra de salud, en un sinfín de cosas. Evelyn Coloma, corrupción en tiempos de pandemia. ¿Cuánto se puede hacer desde el Parlamento para que eso no quede un acto de impunidad total? Claro, yo creo que mucho. Porque el Parlamento tiene el rol de fiscalización, ¿no? Y sabemos que, bueno, hablas de las pruebas rápidas, ¿no? Esa cantidad excesiva de pruebas rápidas, cuando las pruebas rápidas sabíamos que no daban resultados certeros en un porcentaje que al menos sea considerable, ¿no?
En todo este tiempo no se han podido implementar hospitales como se prometió, en todo este tiempo no se ha podido trabajar de forma adecuada, no se han podido crear plantas de oxígeno que son necesarias como se han hecho en otros países, ¿no? Y hablamos de casos de corrupción, de presuntos casos de corrupción en diversas esferas del Estado, ¿no? Desde los municipios, los gobiernos regionales y también en el Ejecutivo. Entonces, como el rol de fiscalización que tenemos como congresistas, lo que tenemos que hacer es fiscalizar a estos diversos actores, como es el Poder Ejecutivo, el expresidente, el presidente actual y todos las cabezas de los ministerios que han participado en las compras y ejecuciones que se han dado durante la pandemia, porque sabemos que ha habido corrupción. Nosotros estamos planteando que los delitos de corrupción se consideren como de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque en esta pandemia estos delitos han tenido como conclusión la muerte de muchas personas. Sabemos que somos el país más deficiente en la dirección que ha tenido la pandemia. Lamentablemente, sabemos que a nivel mundial estamos reconocidos como la gestión más deficiente frente a la pandemia y esto no puede quedar impune. Es necesario que haya que el Congreso haga la labor de fiscalización y que le dé los elementos necesarios para que puedan hacerse las denuncias correspondientes, ¿no? Para que todas estas personas que están involucradas en los delitos de corrupción durante la pandemia pues no queden impunes. Ahora, en el caso de ustedes, Stephanie, ¿también tienen alguna propuesta en el tema de corrupción como UPP? Por ejemplo, Victoria Nacional plantea que delitos de corrupción sean considerados delitos de lesa humanidad. ¿Por parte de ustedes hay algo similar? Nosotros estamos planteando la pena de muerte para los corruptos. O sea, es una medida que como UPP estamos planteando, ¿no? Pena de muerte para corruptos, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Hay algunos estándares de repente de corrupción que podrían ser sujetos de la muerte de una persona como condena? No, se está planteando pena de muerte para los casos de corrupción en general. Sabemos que tenemos que salirnos del Pacto San José y que esto implica todo un trámite para hacerlo, pero creemos que se debe hacer. Y bueno, no solamente en los casos de corrupción, sino en los casos de violación a menores de edad, porque consideramos que esto es un crimen demasiado aberrante como para recibir una pena tan fácil de 5 años y con beneficios penitenciarios muchas veces salen antes. Y en el caso de ustedes, Evelyn, ¿contemplan la posibilidad de una pena de muerte bajo otro contexto criminal? No, porque sabemos que estamos sujetos a pactos, que no vamos a poder plantearlo en efecto. De plantear esta pena de muerte, pues no se va a poder dar, ¿no? Porque tendríamos que salirnos de los pactos internacionales a los que estamos suscritos. Pero eso es lo que yo he indicado, que sabemos que tenemos que salirnos del Pacto San José y que implica ello. Muchos constitucionalistas ya han mostrado una posición diciendo que sí se puede. Lo que pasa es que falta la decisión política para hacerlo. O sea, sí hay un camino. Stephanie, Evelyn, permítanme por favor rápidamente ir a la pausa, pero queremos regresar con ustedes para seguir conversando y para que den también su mensaje final a la población en esta contienda electoral, ¿les parece? Vamos rápidamente al corte. Esto es Rumbo al Poder por Luis Cable Televisión. Volvemos. La adolescencia es una etapa de mucha vitalidad, pero esta pandemia nos ha generado muchos temores y dudas, no solamente a nosotros, sino también a nuestros adolescentes. Si has visto que tu hijo o hija ha cambiado su comportamiento, los quieres ayudar, pero no sabes cómo, llámanos o dile que nos llame al 0800 001 194. Allí los escucharán con total confidencialidad y encontrarán la ayuda que necesitan. Y es gratis. 0800 001 194. 80 canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todos. Informamos a nuestros abonados que el nombre de Ves Cable Perú continúa siendo utilizado con fines fraudulentos. Se han identificado páginas en redes sociales que están usurpando la identidad de la empresa, solicitando pagos a cuentas de terceras personas, cita depósitos a cuentas de terceros, ni pagos a personas sin identificación. Los responsables de los delitos mencionados serán denunciados penalmente ante las autoridades competentes.
Estamos en estos momentos en este encuentro electoral dentro de Rumbo al Poder con dos candidatos que aspiran a llegar al próximo Parlamento, que va a asumir funciones desde el próximo 28 de julio. Hablamos de Stephanie Freire, número 18 por Unión por el Perú, y también la número 14 de Victoria Nacional, Evelyn Coloma. Habíamos hablado del tema de la pena de muerte, el Pacto de San José, delitos de lesa humanidad. Sin embargo, hablemos en el contexto de la violencia. ¿Hay alguna otra ley que falta implementar en el Congreso de la República para que pueda poner al fin, punto final, al tema de violencia? Stephanie, comenzamos contigo en esta segunda parte. Lucha contra la violencia. ¿Qué sugieren desde Unión por el Perú o desde la posible curul que tú puedas ocupar? Bueno, primero en el tema de prevención, planteamos que haya capacitaciones con los colegios. Justo hacía una mención de que yo hacía capacitaciones con mi asociación y creemos que debe haber una política pública que en las horas de tutoría deben desarrollarse cursos para prevenir la violencia y para informarle a aquellas niñas que ya sufren violencia en su hogar cómo deben actuar ante ello, porque no solamente tenemos que esperar cuando ya se hizo, sino debemos prevenir, y ello implica capacitar a nuestros jóvenes, ¿no? Son ellos los que van a hacer un efecto multiplicador en sus hogares. Pero para la parte posterior, planteamos la construcción de casas refugio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Ministerio de la Mujer ha implementado la línea 100 y los SEMS ya están en las comisarías, no todavía logramos el siguiente paso, porque si la mujer pone su denuncia, ¿qué hace? Muchas veces tiene que regresar a su hogar o muchas veces tiene que irse a la casa de un familiar y el agresor la va a buscar. O sea, no tiene a dónde irse. Entonces, nosotros planteamos la construcción de casas refugio para que ellas puedan tener un lugar para ir mientras dure este proceso de separación, ¿no? Entonces, en el Perú hay muy pocas casas refugio, entonces planteamos la implementación de ello. Ahora, en el caso de ustedes, desde Victoria Nacional, ¿qué plantean el tema contra la violencia social, Evelyn? Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros queremos reforzar el rol de la familia, ¿no? Queremos reducir brechas y erradicar la violencia contra la mujer. En los últimos años han habido reformas normativas donde las penas, por ejemplo, se han ampliado, son más rígidas ahora para los agresores, ¿no? Durante la pandemia, los datos nos han mostrado que han aumentado las denuncias a la línea 100 en los casos de violencia, con lo cual quiere decir, y además, si partimos también de los datos del año 2019, que pese a las reformas que se han dado, pues no se ha erradicado la violencia, ni siquiera se ha reducido la violencia que existe contra la mujer. Nosotros planteamos, y este es un planteamiento que viene desde mi persona, que las casas refugio, además de aumentar el número que tenemos, no solo sirvan de acogimiento para las mujeres, sino también se dé una formación para que una vez que ellas tengan que dejar estas casas refugio, pues tengan independencia económica, porque muchas veces la dependencia económica que tienen las mujeres con sus agresores hacen de que tengan que regresar con estos. Planteamos de que estas penas severas que existen hoy en día se apliquen de una forma efectiva, que las denuncias que se hagan en las comisarías y en los centros donde se plantean las denuncias, pues progresen, ¿no? Que las mujeres no vayan a poner la denuncia y finalmente le diga que no, este policía que recibe, el personal que recibe las denuncias, pues no esté capacitado para tales efectos y responda ante ellas de qué habrás hecho, ¿no? Te han golpeado porque ¿qué habrás hecho? Eso se tiene que erradicar. Esto tiene que haber una formación para los efectivos policiales y también quizá plantearse que los centros donde se reciben las denuncias no sean solo en las comisarías. Esto ya se ha ensayado en otros países, que los centros en donde se ponen las denuncias sean también diferentes a las comisarías, ¿no? Para que así las mujeres tengan uno cercano a su hogar, ¿no? Y no sea como ahora que estamos en la pandemia y ahora que estamos en cuarentena, lamentablemente las víctimas están haciendo cuarentena con sus agresores, pues tengan los mecanismos y las vías necesarias para poder salir de este círculo de violencia. Ahora, hablando del tema de mujeres, saben ustedes que hay un contexto social, internacional, mundial de la despenalización del aborto, porque consideran, hay grupos feministas, grupos, ONGs, incluso políticos, que la mujer debe tener la libertad de decidir sobre su cuerpo ante un proceso de gestación. ¿Ustedes están de acuerdo en el caso de ustedes, Evelyn, de Unión por el Perú? Personalmente tú,
¿Estás de acuerdo que el aborto sea despenalizado, de que la mujer tenga la decisión plenipotenciaria sobre su cuerpo en el caso de hallarse embarazada? ¿A cuál de las dos nos hiciste la pregunta? Porque hiciste Unión por el Perú. Stephanie, ¿verdad? Que responda primero, ya que la mencionaste, que responda. No hay problema. Stephanie. No, creo que todo lo que yo he dicho ella lo vuelve a repetir, entonces me gusta escucharla primero para luego responder yo. Creo que no he repetido absolutamente nada de lo que has dicho porque tenemos posiciones Pero completamente si no es así, responde. informaciones completamente diferentes, no tendría por qué repetirlas. Ya, Entonces, primero respeto, estamos en Evelyn, un debate Stephanie, y creo que tiene que ser alturado. Pedro, Evelyn, dijiste vamos. Evelyn. Creo que sí. Yo no tengo Evelyn. problema en responderte, Pedro, si el debate, si las personas no saben. Y hay un punto que quería decir también. UPP planteó también la pena de muerte en la elección del 2020 y no lo han cumplido, ¿no? Teniendo una bancada representativa. Entonces, más populismo, creo que no deberíamos engañar a la población, ¿no? No lo quería decir, pero si estamos en unas posiciones que no son de la forma más educada, te planteo. Yo soy pro vida. Yo creo en que todo concebido tiene derecho a nacer. No estoy de acuerdo en que el aborto sea libre, voluntario, hasta cierta etapa de la concepción. Para mí, todo concebido tiene derecho a la vida, ¿no? En el caso de ustedes, Stephanie, despenalización del aborto. Quería hacer un paréntesis antes de contestarte. Creo que lamentablemente UPP no ha podido llevar a la práctica la propuesta que teníamos porque el tema del contexto no se ha podido. Todos hemos trabajado en base a la emergencia sanitaria que tenemos. Entonces, y es un periodo de año y medio, entonces es muy difícil, ¿no? En cambio, sí, yo quiero hacer un paréntesis de que su candidato a la presidencia, Forsyth, prometió muchas cosas, porque le escuché que ella es especialista en derecho laboral, pero sin embargo no ha hablado de las miles de personas que se quedaron en la calle porque Forsyth la sacó de las calles. Mucha gente vivía en Gamarra porque era empresaria o simplemente era comerciante y Forsyth lo sacó y, oh sorpresa, hoy en día Susel, que era su gerenta, hace un video diciendo que le compra a los molienteros. Entonces yo creo que eso ha sido una burla para la población y ella siendo candidata de un partido que se ha prestado para eso y en un contexto donde la gente no tiene ni qué comer, les hayan quitado sus cosas, porque bueno, yo compro cosas en Gamarra y hoy en día tú ves que la gente no tiene ni qué comer porque Forsyth acabó con los pequeños negocios. Entonces, creo que en derecho laboral, ahí podría un poco más investigar, ¿no? Pero bueno, contestándote a tu pregunta, para no desviarnos, yo considero de que si una niña ha sido ultrajada, no se le puede dejar nuevamente y obligarla a ser madre, porque han habido muchos casos en Perú donde las niñas lamentablemente han tenido que ser madres de hijos de sus violadores. Entonces yo sí creo que el Estado tiene que garantizar y no volver a victimizar a esas niñas y darle la posibilidad de que ellas puedan decidir en esos casos, porque creo que el Estado tiene que ser garante de ello. Y recordemos que también debe haber un protocolo, porque tampoco vamos a decir que estas niñas, cuando el Estado no se los permite, no lo hacen. Muchas veces van a centros donde su vida corre peligro. Entonces yo sí estoy a favor de que si una niña ha sido ultrajada y queda embarazada, tenga la posibilidad de poder decidir si desea o no tener a esa criatura, porque no se puede victimizar nuevamente a esa niña. Bien, sí. Gracias por participar. ¿No? Porque la capacidad del menor, el menor no puede decidir, ¿no? De acuerdo al Código Civil. Sí, claro, pero recordemos que con el permiso de sus padres sí, si es que no lo sabes, ¿no? Bien, gracias por su participación. Entonces, por eso, pero con el respaldo de sus padres, así como el código permite que se pueda casar una menor de edad con la firma de los padres, también se puede hacer. Pero es que estás desinformando a la población, la menor no puede decidir por sí sola. No, lo que estoy diciendo es que ella decida, pero obviamente necesitamos el tema legal con los padres. En un año y medio una bancada solo se haya dedicado a la pandemia y que nos digas qué tantas medidas han dado para ayudar en esa pandemia, ¿no? Estuvieron atrás de una norma que se ha declarado inconstitucional, entonces, ¿qué tanto han hecho? ¿No? Yo creo que es una burla. Yo creo que el tema de la ONP es una burla para la población.
porque Mira, han me llevado sorprende que acabas de decir que estás con la población y que defiendes los derechos laborales y ahorita digas que te parece bien que el TC haya declarado inconstitucional que las personas de la tercera edad. Me parece mal. Agradecemos su participación, pero el tiempo nos ha ganado ampliamente y solamente Una burla a los de la OIT. Stephanie Freire es candidata de Grupo del Perú por el número 18 y Evelyn Coloma, candidata de Victoria Nacional por el número 14. Esperamos en esa otra próxima. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, Gracias, regresamos con más. Gracias Esto a todos. es Ves Cable y además está usted en sintonía de Rumbo al Poder. Volvemos. Atención. Personal